tiene defensas diferentes, puede tener enfermedades diferentes, y el tratamiento se tiene que adaptar a cada caso. Imagínense lo complejo que esto es y cómo nosotros los médicos en un ratito de consultorio a veces tenemos que cranear cómo vamos a tratar lo mejor posible a ese paciente. Entonces, estamos en la medicina personalizada, eso se habla hoy. Nos vamos a los congresos y lo que hablan los expertos de todo el mundo es personalizar el tratamiento. Hablamos de medicina de precisión. Eso hoy día, mediante el conocimiento y la investigación de cambios moleculares que ocurren en nuestra célula, específicamente en la célula tumoral, mediante los estudios que hacemos, nos permite saber también qué tipo de mutación genética puede tener ese paciente. No todos los tumores tenemos acceso a saber ese tema de la alteración genética, pero mediante la investigación que desarrollan en países que tienen muchos recursos de investigación, Estados Unidos, Europa, sabemos nosotros que hay tumores que tienen alteraciones mutacionales que nos dicen cómo tratar a ese paciente. Entonces eso se llama medicina de precisión. El tema es el alto costo. Muchas veces hablamos que es un problema a nivel nacional, política de salud, hablar de los costos, porque realmente necesitamos medicamentos buenos y todos tienen alto costo. Y eso nos obliga a hablar del acceso. Hoy día en las charlas, en los congresos, aparte de hablar de innovación, se habla de la toxicidad financiera que producen estos medicamentos. Queremos lo mejor y lamentablemente es carísimo. Muchos medicamentos son de alto costo, sobre todo medicamentos que tienen esos targets moleculares, que quieren atacar esa célula con esa mutación específica. Son medicamentos que el desarrollo en investigación llevó muchos años, entonces eso genera un gasto. Obviamente, a medida que se use más y que conozcamos más de estos medicamentos, se va abaratando hasta lograr, por supuesto, que sea de acceso a todos los pacientes. Los tipos de tratamientos actuales para tener un pantallazo, bueno, tratamiento sistémico, que es mi especialidad, yo hago la parte de oncología clínica. Hace 27 años que estoy trabajando acá en Paraguay, yo soy argentina, me nacionalicé ya paraguaya. Estoy muy contenta con mi nueva nacionalidad y yo creo que ya voy a quedarme a vivir en este hermoso país. Y yo hago oncología clínica, hice mi especialidad en el Instituto del Cáncer, fui médica residente, ya venía haciendo oncología clínica en Argentina, ya veía pacientes oncológicos en Argentina y era una especialidad que me gustó mucho porque pensé que podía ser útil en este grupo de pacientes que necesitaba ayuda. Hacemos quimioterapia, hormonoterapia, terapia dirigida, inmunoterapia, que es lo nuevo, terapias biológicas. Y la oncología tiene otros tópicos también, otras herramientas terapéuticas como la cirugía. Sabemos que la cirugía tiene un rol muy importante en muchos tumores. La radioterapia es otro, que es un aparato que emite un rayo, muchos de ustedes probablemente hayan pasado por la radioterapia, conocen. Y los cuidados paliativos, que es otro grupo de tratamiento que sabemos que necesitamos ayuda para terapia del dolor, soporte del paciente, porque nuestros pacientes se pueden complicar, pueden tener cuadros infecciosos, cuadros anémicos, dolor sobre todo. Entonces, el equipo de cuidados paliativos, que son oncólogos especialistas en esa área, nos ayuda muchísimo al manejo. Esto es sobre la parte médica hablando, pero entendemos también que la parte psicológica, la parte nutricional, la parte de fisioterapia, actividad física, la parte de imágenes, la parte de anatomía patológica, son todos actores, digamos, que necesitamos en el manejo oncológico de nuestros pacientes. ¿Cómo se decide el tratamiento? Entonces es muy importante ver qué tipo de tumores, si es un carcinoma, si es un sarcoma, si es un cáncer de pulmón, si es un cáncer de mama, qué estadio tiene. Cuando hablamos de estadio estamos hablando de la extensión, hasta dónde ese tumor llegó. Puede estar localizado en el órgano donde se originó, por ejemplo, en la mama, o pudo haberse expandido al ganglio, o al pulmón, o a los huesitos. Entonces, conocer cuando viene el paciente por primera vez, conocer qué etapa de enfermedad, donde le pedimos los estudios al paciente, la tomografía, la centellografía, el PET scan, la resonancia magnética, son todos estudios donde nosotros nos aportan esa información. Necesitamos arrancar sabiendo dónde está ubicado el paciente para poder plantear una estrategia de tratamiento.
Características biológicas. Nosotros sabemos que algunos tumores son más agresivos que otros. Entonces, ahí es donde como uno pone toda la carne al asador, como se dice, pone toda tu herramienta full. Y hay otros como que te dan más tiempo, como que hay una logística de no causarle tanta toxicidad al paciente y darle la mejor opción terapéutica. El estado general del paciente es muy importante. No es lo mismo tratar a un paciente que viene caminando, que tiene todas sus habilidades intactas, que puede comer solo, puede ir al baño solo, que tratar a un paciente que viene en camilla, postrado, que necesita una sonda para orinar, que no puede comer solito. Yo no le puedo dar pastillas a un pacientito que tiene una sonda para alimentar, por ejemplo. Hay pastillas, pero se pueden triturar. Entonces, es muy importante conocer el estado del paciente para poder darle la mejor opción terapéutica. Pacientes que tienen problemas digestivos, yo no le puedo dar una quimioterapia de pastilla porque sé que no me va a tolerar. Voy a tener que elegir una opción endovenosa. Entonces, para que ustedes vean, yo les siempre digo al paciente, esto es como un rompecabezas cuando empezamos. Yo tengo que armar las piezas y ir armando todo. Cuando yo tenga todos los datos, le conozco al paciente, sé qué tipo de tumores, le pedí todos los estudios, le estadifiqué, le pedí los biomarcadores. Yo tengo que sentarme a hablar con el paciente y ahí vemos la preferencia del paciente. Yo ahí le ofrezco al paciente las opciones. A veces tenemos muchas opciones. Yo como médico le quiero dar la mejor opción. A mí me parece que esto va a funcionar en tu caso. A veces no hay muchas opciones. Entonces, ¿cómo yo le encargo eso al paciente? Y es la óptica como yo veo esto. Le digo al paciente, esta es la mejor opción. No es como el paciente a veces me dijo, no tengo opción, esto es lo único que hay, porque muchos no quieren hacer quimioterapia. Esa es la realidad. Yo le digo, bueno, hay que hacer la quimio. No quieren. Todo el mundo le tiene miedo a la quimioterapia. Entonces, le digo yo, esta es la mejor opción para tratar tu tumor. Entonces, necesitamos también que el paciente entienda que le estamos ofreciendo algo que probablemente no sea bueno, porque la quimio te da vómito, te echa el pelo, te bajan las defensas, pero es la mejor opción para tratar su tumor. Entonces, eso es importante, ese mensaje en el consultorio. Es difícil para el médico poder tener la inteligencia de enviar ese mensaje y que el paciente lo tome bien. La preferencia del paciente para mí es fundamental. Yo no le quiero imponer al paciente el tratamiento. No le puedo decir, bueno, te vas a sacar la mama, te vas a hacer tu quimio, radioterapia y te veo un doctor en 3 meses. No, ese no es el mensaje que debería ser. El mensaje que debería ser es, bueno, las opciones para tratar tu enfermedad, para que vos estés mejor, según la evidencia, porque nosotros estudiamos los libros donde hay evidencia científica, no inventamos nada. Sabemos lo que tenemos que hacer porque estudiamos, están en los congresos, en los libros que leemos, en los correos mail que nos llegan de otras partes. Entonces le decimos, esta es tu mejor opción. Vas a querer hacer, vas a poder venir semanalmente a tu quimio, vas a poder venir, porque hay pacientes que viven lejos. Entonces, eso es un diálogo y una negociación, como siempre digo, con el paciente. El paciente me dice, no, porque no voy a poder ir toda la semana, vivo lejos, no tengo plata. Entonces, hacemos también un poquito de asistencia social nosotros y buscamos la manera que el paciente pueda hacer un tratamiento que es la mejor opción. Hablamos de acceso y disponibilidad, lo que les digo, si viene el paciente, si tenemos la droga en el hospital, si hay que hacer recursos de amparo, son muchísimas opciones que nosotros tenemos que barajar a la hora de tomar una decisión con el paciente. A lo mejor, obviamente, en una consulta no vamos a hacer todo eso. Todo esto lleva una logística. A lo mejor en la segunda o en la tercera consulta definimos con el paciente finalmente qué vamos a hacer. Y trazamos un plan. Hacemos el sistema, escribimos y vamos viendo cómo se desarrolla. Yo siempre digo que esto es un proceso dinámico. No es que yo digo, bueno, vas a hacer tus 6 quimioterapias, tu radioterapia y en 6. No, a lo mejor el paciente no tolera el medicamento que yo le doy. Entonces tengo que cambiar, tengo que ir viendo qué otra opción tengo. Entonces, esto es algo dinámico. Cambia, el paciente cambia, el tumor puede cambiar. Puede no responder o puede responder y de acuerdo a eso yo voy trazando el paso a paso. Existen guías y protocolos para evaluar todo esto que les estoy diciendo. Entonces, el médico necesita un orden mental para organizarse con el paciente, porque vemos 25, 30 pacientes en una mañana. Imagínense cómo está nuestra cabeza cuando terminamos el consultorio. Entonces, necesitamos las guías y protocolos.
Desde antes de la pandemia hubo una convocatoria a través del CICICAM, aliándose con varias empresas privadas y públicas de organizar en Paraguay las guías y planes de tratamiento oncológico. Y nos convocaron a todos los especialistas de todas las ramas de la oncología, al ginecólogo para el manejo del cervix, al mastólogo para el manejo de mama, y fuimos convocados para un trabajo multidisciplinario para elaborar las guías oncológicas en Paraguay. Porque es muy importante tener la adaptación de lo que hacen en Estados Unidos, en el Chile, Libanés, el país, en donde sea, traer y adaptar a Paraguay cómo manejar a nuestro paciente. Es muy importante esa adaptación con los mejores recursos, digamos. Entonces, nos convocaron, hicimos varios grupos de trabajo y en esas guías y planes de resolución fueron aprobadas por el Ministerio de Salud. Se aprobó la guía de cáncer de mama, que es la patología más frecuente en la mujer y en el hombre, incluso. Pues si uno pone en una bolsa todos los cánceres de Paraguay, cáncer de mama es el más frecuente. En el hombre, cáncer de próstata. En segundo lugar, el cáncer de cuello uterino. Entonces es muy importante hacer las guías con las patologías más fuertes. Se hizo la de mama y se aprobó, la de cuello uterino se aprobó, y la del cáncer de colon fue la última. Bueno, a pandemia también tuvimos que trabajar en forma de Zoom. Esta convocatoria, los médicos que fuimos convocados, ni uno cobró un peso extra. Fue ad honorem, todos usamos el tiempo que tenemos con nuestra familia. Llegamos al hospital a veces después de atender muchos pacientes y teníamos reuniones por Zoom que duraban 2 horas. Eso se hacía semanalmente o cada 15 días. O sea, fue un trabajo arduo, buscando toda la literatura, conversando con los colegas, después hacíamos reuniones en equipo. Así que la metodología del trabajo fue el manejo multidisciplinario, se involucró a las sociedades científicas, se identificó guías de referencia adaptadas a las necesidades del contexto local, se hizo revisión de literatura, tengo que estudiar muchísimo. Se hizo consulta entre pares, se hizo una validación con pares locales, invitamos a médicos oncólogos de la región brasilero, argentino, uruguayo. De Estados Unidos ha venido gente a mirar las guías, nos corrigieron las guías, fue un proceso, varios años realmente duró. Se llevó a cabo la consulta externa e internacional, recibiendo una retroalimentación de especialistas extranjeros, hubo la aprobación institucional y la adaptación. Aunque la guía se basa en evidencia internacional, las recomendaciones fueron ajustadas a la realidad epidemiológica, recursos disponibles y experiencia de los profesionales locales. Tenemos necesidad de revisión periódica del protocolo. Eso también dice la ley del cáncer. La ley del cáncer dice que hay que hacer estos protocolos para trabajar. La idea fundamental del protocolo también es que se maneje al paciente igual desde un privado hasta el hospital de encarnación de Pilar. Todos manejamos al paciente con las mismas indicaciones. No es porque está en el Instituto del Cáncer yo debo usar la última droga y el que está en encarnación va a usar la droga cualquiera. No, no es así. Esta guía asegura que todos se traten de la misma manera, que el alcance sea para todos. Queremos que el paciente oncológico paraguay, ya sea que se vaya a la costa, a Migones, a cualquier privado, que se vaya al ICAM, que se vaya a Coronel Oviedo, que se vaya a Ciudad del Este, se trate de la misma manera. Hay que actualizar, se hace énfasis en la adaptación local con recomendaciones internacionales para garantizar la aplicabilidad con recursos del país. De esas guías se tomó y hubo una indicación a través del Ministerio de Salud de hacer los protocolos de manejo multidisciplinario del cáncer. Esto fue el año pasado. Hubo una convocatoria para realizar talleres. Hay que pedir permiso, el Ministerio nos dio una nota donde nosotros teníamos la oportunidad de salir del hospital ese día, irnos a una reunión con todos los médicos y trabajar sobre esas guías que se hicieron anteriormente y hacer los protocolos. ¿Qué diferencia hay entre una guía y un protocolo? La guía es como recomendaciones generales y el protocolo se basa en esa guía, es más resumido y te dice, se puede usar este medicamento en esta dosis, en este periodo, cada un día, cada 2 semanas, como sea. El protocolo es más resumido y tiene esa indicación de poder hacer ese medicamento y las opciones recomendadas.
El enfoque incluye pautas para medicamentos también de alto costo. Esto va a permitir y permitió realmente la incorporación de nuevas drogas en el banco de drogas, porque dijimos, para cáncer de mama necesitamos el trastorno de Usteca. ¿Qué hizo la gente del Ministerio de Salud a través de la dirección del INCAP? Compró el trastorno de Usteca para el banco de drogas, porque vio que había una necesidad, que había una indicación y que era la mejor opción. Entonces, en base a todas las recomendaciones médicas, se implementan las terapéuticas. Para eso también sirven los protocolos. Esto fue una reunión donde se hizo el lanzamiento oficial del ministerio. Acá se había lanzado en ese momento 5 protocolos de tratamiento. Se hizo el protocolo de manejo de cáncer de pulmón, hablando de las enfermedades más prevalentes, más importantes. Ahí está el comité técnico, los médicos de todas las especialidades, participó gente del Hospital Minerán, que es el Hospital de Enfermedades Respiratorias de Paraguay, tuvo el cirujano de ahí, porque tenemos que trabajar en equipo. Necesitamos el manejo multidisciplinario. El cáncer de próstata, trabajaron mucho con los urólogos, cáncer de mama, con los mastólogos, cáncer de cuello uterino, cáncer de colon y recto, enfermedades hematológicas. Todos estos protocolos están vigentes, están en la página web del Ministerio de Salud, cualquiera puede acceder, cualquiera puede mirar el tratamiento. Está acceso para médicos y para los pacientes también. Ahora la pregunta, ¿todo lo nuevo es mejor? Entonces nosotros respondemos a eso, a que debe demostrarse en estudios clínicos. Si vos venís, que te fuiste al Sirio Libanés, el Sirio Libanés te indica el Trastuzumab, un ejemplo. Yo me tengo que venir y mirar si el Trastuzumab está en el protocolo, sí está. ¿Hay evidencia que realmente hay beneficio con este medicamento? Sí hay evidencia, genial. El mejor tratamiento. Entonces, yo me tengo que valer de la evidencia científica. Yo tengo que saber que ese medicamento demostró en muchos pacientes experimentales que funcionó. Nosotros en Paraguay no hacemos investigación con los pacientes, no está eso todavía desarrollado lo suficiente. Queremos hacer en el futuro, necesitamos hacer. ¿Por qué necesitamos hacer? Porque la genética del pueblo paraguayo, del pueblo latino, es diferente a la genética del europeo y del americano. Necesitamos también saber si a nuestro cuerpo latino le va bien las drogas que nos dicen los europeos y los americanos. En algún momento lo haremos, pero ahora mismo nosotros tenemos que valernos de los experimentos, los estudios de investigación que hace Estados Unidos, Europa y otros países. Acá en Latinoamérica, Brasil y Argentina son los que más hacen investigación. No todo lo que aparece en redes es efectivo. Y ahí a veces el paciente viene con su reporte o con su Instagram, mira, estaba con quinta segura en Rusia, qué sé yo. Entonces tenemos que analizar, ¿realmente es cierto esa información? ¿De dónde salió esa información? ¿Hay evidencia científica? Nosotros tenemos páginas ya donde sabemos lo que es real y lo que no es real. Entonces es importante para nosotros. Se utiliza medicina basada en la evidencia y la FDA, que es el estamento, digamos, a nivel americano, donde dictan qué medicamento sirve para cada enfermedad, lo dictamina y sale los anuncios de la FDA. FDA aprobó el trastorno de Usteca en cáncer de mama HER2 positivo. FDA aprobó el osimertinib en tratamiento de cáncer de pulmón FR positivo. Entonces, FDA es donde miramos todos a ver si se aprueba o no se aprueban los medicamentos en base a toda la investigación que se hace. Si FDA no aprueba, nosotros tenemos que mirar con ojos porque a lo mejor todavía está en fase de investigación y todavía no se pudo aprobar. Entonces, no solamente la FDA es importante, está en la Unión Europea, que tiene la EMA, que es otro organismo que vigila la aprobación de estos medicamentos. Nosotros acá en Paraguay tenemos Dinavisa, que es una agencia que regula también el registro de los medicamentos. No es que los medicamentos vienen nomás a Paraguay, tienen que estar registrados, tienen que demostrar que son medicamentos buenos, que se aprobaron en estudios científicos, y Dinavisa en Paraguay es el que nos da a nosotros el registro del medicamento. La siguiente. ¿Qué desafíos tenemos? Una infraestructura tecnológica. Necesitamos todavía mejorar muchas cosas acá en Paraguay. Estamos trabajando en eso. Hay políticas de salud que nos impiden, lamentablemente, la cuestión económica, tener todo ya.
pero estamos trabajando en tener inmunohistoquímica en los hospitales públicos, estudios biomarcadores. En el Instituto del Cáncer tenemos un biobanco que va a ser es el primer biobanco paraguayo, que es un lugar en donde se pueden congelar muestras de los pacientes para poder hacer investigación. Se les pide permiso al paciente, se le hace una biopsia del hígado, se le pide permiso. ¿Puedo usar tu pedacito de muestra para hacer estudio y ver si con esto podemos avanzar con algún medicamento nuevo? Entonces el paciente acepta en un consentimiento que sí puede usar mi muestra de hígado. Entonces con eso se puede hacer investigación. Entonces los biomarcadores son muy importantes. Necesitamos biomarcadores para indicar algunos medicamentos de alto costo. Yo no puedo indicar, por ejemplo, trastuzumab en una paciente de cáncer de mama que no se haya estudiado su biopsia. Necesito que digas HER2 positivo. Formación y capacitación de recursos humanos. Es muy importante que mis médicos se vayan a capacitar, que vayan a los congresos. Hay que darle permiso, porque en esos congresos hacen lo que se llama red con otros médicos, se conocen con otros médicos de Argentina, de Uruguay. Realmente a nosotros, cada vez que participamos los paraguayos en un congreso, tenemos la oportunidad de decir que acá tenemos muchas drogas de alto costo, acceso para los pacientes. La verdad que no todos los países tienen ese privilegio, tienen o auditoría que les impide usar o por el alto costo, y la verdad que nosotros probaremos con la evidencia científica. Si está validado en las guías internacionales y es demostrado el beneficio del paciente, lo aprobamos. O sea, eso es muy importante también. La participación del comité de tumor en todas las instituciones, eso también es muy importante. Hay cosas que nosotros no podemos nosotros asegurar que es de beneficio del paciente. Entonces, si es mi paciente y el tratamiento que yo le quiero proponer no estoy segura que le va a ser bueno, entonces tenemos que presentar el caso en un comité. Tenemos toda la semana en el Instituto del Cáncer un comité. Los lunes discutimos los casos gastrointestinales. Los martes, sarcomas, melanomas, cáncer de piel. Los miércoles, genito urinario, cáncer de próstata y SIDA. Los jueves, los ginecológicos, y los viernes, cáncer de mama. Entonces, llegamos al hospital a las 7 de la mañana, el equipo médico, nos juntamos en la biblioteca de 7 a 8 de la mañana, nos encerramos y hablamos sobre 2 o 3, a veces más pacientes. Este paciente, no decimos el nombre del paciente, decimos edad, sexo, diagnóstico, ponemos una pantalla, mostramos los estudios y entre todo el equipo decide qué es lo mejor para ese paciente. Son lo que nosotros llamamos casos problema. ¿Por qué? Porque ese médico no pudo resolver solo el consultorio qué hacer con ese paciente. Entonces lo resolvemos en el comité de tumores. Y hay una resolución ministerial de diciembre de 2021 en donde es obligatorio en todos los centros que se maneja paciente oncológico, que hay farmacia oncológica, disponer de un comité de tumores. Eso es muy importante. Y la limitación financiera, ese es un desafío. Hoy día se está hablando de cuánto realmente, hasta dónde vamos a llegar con las indicaciones. Tenemos que ser responsables de lo que indicamos, tenemos que saber que cuando le estamos indicando a un paciente algo de alto costo, a otro paciente probablemente le estemos privando del tratamiento. No hay para todos. Esto es un problema real en todos los países del mundo en este momento. Entonces, tratamos de hacer buena medicina, donde sí hay evidencia. Yo sé que a ese paciente le voy a mejorar con el tratamiento, voy a pelear hasta lo último. Donde no hay mucha evidencia, donde no hay mucho realmente información científica, yo tengo que abstenerme y darle la mejor opción que esté publicado hasta esa fecha con el paciente. La limitación financiera hoy es un problema. Estamos hablando en los congresos ahora hasta dónde llegaron las indicaciones. Sabemos que los recursos económicos son finitos, entonces hay un diálogo con el Ministerio de Economía hoy día para ver cómo se va a invertir en salud hoy día, porque la oncología está llevando muchísimo dinero de salud para ahora. Las expectativas reales, bueno, algunos cánceres se curan. Y yo siempre hablo de un proceso, como les dije hoy, un proceso curativo. Hay pacientes que me preguntan en el consultorio, yo me voy a curar de esto cuando hablamos del tratamiento. Y les digo yo, vamos a saber que vos te curaste cuando a los 90 años mueras de viejito de otra cosa y no de tu cáncer. O sea, es algo que yo no puedo hoy decirle que te operaste, te sacaste todo, estás curado. Porque es un proceso. Va a tener que venir a control ese paciente toda la vida. Aunque sea una vez al año, tiene que venir a contarme cómo está. Yo le pido algún estudio. Entonces es un proceso curativo a aquel paciente que no tiene evidencia de enfermedad. Hay otros pacientes que
lamentablemente tienen enfermedad y pueden convivir con su enfermedad, porque ese es un capítulo nuevo, la sobrevida con enfermedad. Y viven también, que voy a decir, bueno, ese paciente tiene metástasis, hígado, pulmón, todo. Yo le vi también en consultorio que tiene excelente calidad de vida. ¿Qué le permite tener buena calidad de vida? Muchas variables, pero dentro de ellas el tratamiento que hizo también. Otros se controlan años, a veces el objetivo es calidad de vida, eso es muy importante hablarlo con el paciente. ¿Qué querés? ¿Querés estar en una terapia intensiva? Sabemos que esta enfermedad puede no curar, pero puede estar llena de caños y tubos en una terapia intensiva. ¿Querés ir a tu casa? ¿Qué querés hacer el tratamiento? Es un diálogo en donde nosotros vamos a ofrecerle lo mejor para preservar la calidad de vida. Que el paciente no tenga dolor, que el paciente coma, que el paciente duerma. Muchas cosas, muchos de esos objetivos, esas metas son tan valiosos en un momento a lo mejor en donde la enfermedad ya hizo metástasis, ya no va a responder al tratamiento, pero ofrecerle al paciente la mejor opción. Siempre hay algo que podemos hacer. Por eso el equipo multidisciplinario decide qué es lo mejor para el paciente en ese momento. El paciente como protagonista, queremos que el paciente cumpla los controles médicos, que informe si tiene efectos adversos, que me diga, doctora, ya no tenemos guardadito. Yo siempre le digo al paciente, tengan una agenda, porque les ayuda muchísimo con el tema de la memoria. Anoten, tuvieron vómitos, tuvieron malestar, pues eso a mí también me va a ayudar a variar la dosis del medicamento o el medicamento en sí, digamos. No suspender tratamiento sin consultar. Hay pacientes que abandonan su tratamiento y no sabemos nada. Entonces también es importante venir a decirme que me ha ocurrido con algunos pacientes. Doctora, yo ya no quiero hacer más del tratamiento. Me da mucha diarrea, no quiero vivir así, yo quiero suspender. Perfecto. Es la decisión del paciente y hay que respetar. Entonces yo le doy la opción de controlar. Vamos a controlar. Vas a venir dentro de 2 semanas, un mes, vas a venir 3 meses. Eso ya discutimos con el paciente. Pero que me avise, que deje, que me diga, yo tengo que registrar en el sistema. Hoy día a través del sistema, lo que yo escribo acá puede leer el médico de Ciudad del Este. A lo mejor si el paciente es Ciudad del Este, yo pongo, el paciente decide suspender y va a volver a control y consulta en Ciudad del Este, el médico va a saber allá que el paciente por decisión dejó el tratamiento. Es muy posible eso, es importante. Y participar en decisiones médicas. Yo siempre le participo al paciente qué es lo que yo voy a hacer y el paciente me tiene que dar su consentimiento. Soy partidaria de que el paciente tiene que saber y colaborar. Hay veces que el paciente no sabe el pronóstico y no sabe su diagnóstico, que la familia es la que sabe. Ese es otro tema que siempre tenemos que hablar con los psicólogos. Porque es importante que el paciente colabore y que no se haga tratamiento sin su consentimiento. Pero yo no soy dueña del paciente tampoco. Lo converso con la familia y le digo, en algún momento el paciente se va a dar cuenta que algo está pasando. Entonces es importante también hablarlo y dialogar. Como mensaje final, la innovación más importante es el tratamiento adecuado para el paciente. No todo lo que significa más caro y nuevo es lo mejor. El cáncer de cervix todavía usamos el cisplatino como primera droga y cura cáncer de cuello uterino. Cisplatino. El cisplatino es una droga viejísima, es una de las primeras drogas hace más de 50 años que se usa. Entonces, no es cara, sale 150.000 guaraníes, pero el cisplatino. Y es una droga que hasta ahora sirve el cáncer de cuello uterino. Entonces, la innovación más importante y lo más adecuado para el paciente es lo mejor. Para cada persona en el momento adecuado. Si hoy yo le digo a un paciente, vamos a hacer este tratamiento, el paciente no quiere, decide venir dentro de un año, a lo mejor es otro escenario. Ya no voy a poder usar el medicamento que quise usar. O sea, respetar mucho la decisión del paciente y ofrecerle la mejor opción en el momento que el paciente pide la ayuda.